y 131 manuscritos distribuidos en 88 estantes de buena construcción. De la biblioteca de la universidad, el mismo Arrones decía: es pequeña, pues solo cuenta con 3.410 volúmenes que versan, atención, la mayor parte sobre ciencias eclesiásticas. Era la biblioteca colonial. Las órdenes monásticas y los colegios también tienen bibliotecas, aunque no son públicas, y en algunas de ellas se han encontrado preciosidades históricas perdidas de pronto para nosotros, porque han pasado a Europa. De las bibliotecas de esta clase son dignas de mencionarse las del Colegio de San Ildefonso, con unos 6.000 volúmenes, la de San Gregorio, una de las mejores, con 5.641, y la de San Juan de Letrán, con 12.161. Más que de señalar la cantidad y la variedad, que no había tal variedad, era biblioteca monolítica, censurada, y la variedad de textos que contenían esas bibliotecas, me interesa destacar que seguían vigentes las dos actitudes con las que el lector se acercaba a ellos. Una respondía todavía al punto de vista de las autoridades eclesiásticas que ya hemos descrito, y la otra, de acuerdo a las premisas de la modernidad, es decir, las del individuo crítico. En el texto en la investigación que realizó bajo un proyecto de PAPIT, el doctor Mauricio Bechó, en la que se investigó en los catálogos del siglo XIX cuáles eran los libros, con los documentos en manos, nosotros nos encontramos pues que es un tema monocorde. En todas las bibliotecas existen los mismos libros: Santo Tomás, San Pablo, Platón, muchos Aristóteles, pero cuando uno ya va buscando, bueno, ¿dónde está aquí la evidencia del cambio? No lo encuentra. Pero repito, a lo mejor esa investigación la deben realizar ustedes, que están más capacitados. Teóricamente, las dos actitudes debían ser superados mediante la aparición de una nueva entidad que las conciliara. Me refiero a la fundación en el año de 1867, año simbólico de la Biblioteca Nacional. Es el triunfo de la Reforma, y lo primero que hace la Reforma es fundar la Biblioteca Nacional. Sin embargo, el lugar donde se va a ser la sede tiene un alto valor simbólico. Tiene un alto valor simbólico que si hubiese escogido el edificio de un templo, el de San Agustín, el nuevo orden liberal, individualista, posesivo, daba así sentido al viejo edificio. No está por demás señalar que la Revolución Francesa apeló al término nacional como un mecanismo para unir en un nuevo concepto los campos antagónicos en la Asamblea. Las diferencias del antiguo régimen, unidas a las diferencias entre quienes luchaban por un orden emergente, fueron incorporadas a una nueva realidad política, la Asamblea, que al transformarse en nacional persiguió la conciliación de los contrarios. Todo lo que tenga que ver nacional significa conciliación. No me va a dar tiempo de acabar con la lectura del texto, así que voy a glosar rápidamente lo que me falta. Un apartado que se llama informar al pueblo y formar al pueblo. Son dos cuestiones distintas. Las bibliotecas forman. Interesa señalar que tanto los guardianes del conocimiento tradicional como para los evangelistas del emergente orden liberal tuvieron un problema parecido para conocer el pensamiento de lo que ahora se denomina pueblo. Pese a que la centralidad de la noción pueblo es indiscutible a partir del siglo XVIII, ya que todas las revoluciones se realizan en su nombre, resulta una paradoja que, aunque sea el eje sobre el que ha girado el sistema político moderno y contemporáneo, sea tan difícil definirlo teóricamente como es fácil identificarlo socialmente.
Nosotros vemos un individuo y automáticamente lo clasificamos. ¿Es del pueblo o no es del pueblo? Ya, es algo que traemos dentro. Definir teóricamente al pueblo, ese es otro problema. Dos son las concepciones que se tuvieron de pueblo entre 1810 y 1910. Una social jerárquica vertical que se expresa a través de la conocida fórmula de los de arriba, los de abajo y los del medio, y entre estos los de la clase alta, los medios y los de la clase media baja. Otra cuestión es el conjunto de ciudadanos libres, abstracto, racional, igualitario, que opera bajo principios universales que operan en cualquier época y sociedad. Principios que son considerados evidentes y que no requieren demostración. Esta es la biblioteca del intelectual. El ejercicio crítico, la razón. La otra puede ser la biblioteca de los sociólogos, pero la que a ustedes y a mí nos interesa es esta. Esta noción que rompe con la tradición que reconoce derechos a entidades colectivas como la Iglesia, el Ejército y la nobleza, y solo a los individuos en función de su membresía a cuerpos como los mencionados, es ahistórica. Como ahistóricos son los conceptos que maneja el liberalismo, tanto mexicano como el de otras latitudes. Para que se entienda la labor de la nueva biblioteca, se tiene que provocar una ruptura radical en la que no se va a reconocer absolutamente nada de la historia. La nueva biblioteca se basa en principios universales, ahistóricos. Rasgo que comparten los términos abstractos como pueblo, igualdad, libertad, es su extraordinaria plasticidad. Esta permitió emplear pueblo como categoría fundamental de la filosofía política liberal, a la manera como lo hicieron los revolucionarios de los Estados Unidos en la famosa Declaración del Pueblo de Virginia, cuando acuñaron la célebre frase "nosotros el pueblo", sin preocuparse por señalar que dicho pueblo se formaba a partir de la identificación que tenía cada uno de sus miembros con los principios que la declaración enunciaba. Fíjense que ya la concreción específica de Juan, Pedro y María no existe. Somos pueblo los que pensamos igual, los que defendemos la crítica, los que nos apoyamos en la razón. Esos son, no hay ningún referente social, es un referente intelectual. La declaración era un medio dirigido al público con el objeto de que éste se adhiriera a los principios expresados. La plasticidad del término se muestra cuando el principio abstracto necesitó adoptar la forma cuantitativa de mayoría. La mayoría es un término numérico para definir cuál es la corriente principal de la opinión pública. Es una cuestión estadística. La mayoría no es el pueblo. La noción de pueblo expresa una clara conciencia de la diferencia que existe entre la sociedad y el gobierno, que no comparte los principios de la mayoría de los individuos, y en función de esa brecha natural entre pueblo y gobierno se amplía. A partir de este momento nosotros vamos a ver cómo se va a ejercer un control sobre el gobierno. Un control. No se va a aceptar lo que su palabra dice. En su primera acepción, el pueblo entendido como fenómeno social organizado jerárquicamente, se compone de los de arriba, los que mandan, la sal de la tierra, el reducido grupo compuesto de los que saben, quieren, tienen y pueden. En la parte media de la pirámide, ahí estamos nosotros. Bueno, a lo mejor aquí hay algunos ricachones, pero me imagino que en la parte media de la pirámide se encuentran las capas medias, que por sus saberes consideran que su lugar debiera ocupar un sitio elevado, pero por sus saberes están más cerca del fondo que de la cúspide de la pirámide social. Esa es nuestra contradicción. Sabemos mucho, pero tenemos poco. Este es un dato importante para ver después
cómo los intelectuales participan en la revolución. Es por sus saberes. Saber es poder, dicen los teóricos. Para los situados arriba y en medio de esta, de la pirámide, aquellos que ocupan la inferior de la misma no saben ni lo que quieren ni lo que pueden. Por ello es fácil atribuirle virtudes y defectos, y que las élites, de las cuales nosotros formamos parte, se sientan con el derecho no solo de opinar sobre él, sino de dirigirlo. Los revolucionarios a lo largo del siglo XIX pretendieron ser sus representantes y dirigirlo. Los reaccionarios no representarlo, pero dirigirlo. Pero ni uno ni otro tuvieron confianza en que el pueblo supiera tomar sus propias decisiones. Para el caso de la revolución de la independencia, Marta Terán señala que, me interesa mucho esto, que les quede a ustedes muy claro, porque como es tan plástico el término, y vamos a ver cómo en las postrimerías de la época colonial, ¿qué se entendía por pueblo? Pero pueblo concreto, específico.